Bienvenido a una lección más del curso de desarrollo de aplicaciones mediante Basic for Android. Para la clase de hoy vamos a trabajar cómo crear controles vistas dinámicamente, es decir, crear botones directamente desde esta parte del código y no depender de lo que es el diseñador. ¿Por qué utilizaríamos esto? Porque habrá veces en los que necesitamos crear nosotros controles y no definirlos en el Visual Designer. Por ejemplo, a veces si tú quieres presionar un botón y que al presionar un botón crees 100 botones más, no te vas a poner en el Visual Designer a crear 100 botones cuando puedes crear tú esos 100 botones mediante código de manera más sencilla, sin saturar tu vista en la parte del Visual Designer. Esa es una de las aplicaciones que podemos tener. Entonces, por ejemplo, podríamos crear con un bloque iterativo, como por ejemplo el for que ya vimos, que nos permite ejecutar código repetidamente durante un cierto intervalo. Pudiéramos utilizar inclusive un for para crear 100 botones de manera instantánea. Pero para este caso no vamos a trabajar con fors para crear botones. Simplemente vamos a dar la introducción de cómo se crean botones, cómo se le asignan sus propiedades directamente desde el código. Entonces, lo primero que nada, vamos a abrir el Open Designer. Antes de ello, recuerden que ya deben tener su proyecto creado, al igual que en Project tener su Build Configuration ya preparado. En este caso va a ser controles. Y le damos OK. Mi proyecto ya está guardado, por lo cual voy a regresar al Designer. Es importante crear una capa, en este caso yo le pondré de nombre Main, aunque esté vacío. Y vamos a conectarlo, por ejemplo, yo voy a conectarlo para que vean de que evidentemente se encuentra vacío lo que es mi pantalla. Entonces voy a cerrar inclusive este main. Y ahora, ¿cómo creamos? Aquí le voy a dar que sí. Y listo, vamos a cargar la capa y vamos a llamarla. Mi capa se llamaba main. Ahora, ¿cómo creamos variables? Si te das cuenta, lo que sucede aquí cuando nosotros creamos vistas mediante el designer, el proceso es muy sencillo. Simplemente abrimos aquí, ponemos un botón y listo. Te digo siempre que hay que darle clic derecho, generate, y le damos en dim button as button. Y esto lo que hace internamente es crear esto. Y al crear esto, entonces estamos haciendo una referencia entre el diseño y la parte del código. Es por eso que pasa esto. Pero no necesariamente nosotros tenemos que tenerlo ahí. Es decir, esto solo es el principio. Declararlo con el tipo, el nombre y qué tipo de control es o qué tipo de dato es. Entonces, aquí sencillamente en nuestro designer yo puedo borrar esto. Doble clic en borrar. Y de nuevo guardo mi capa y esto de igual manera borrarlo. Entonces esto solo era el principio. Entonces si yo quisiera crear mis propios controles, lo puedo hacer de igual manera. Entonces pongo private, el nombre de mi objeto que voy a crear, es decir, el nombre de la variable. En este caso yo le voy a poner botón, su tipo de dato, es decir, qué tipo va a ser, tipo button. Y listo. Con esto estoy diciendo que tengo creado ya, reservado un espacio en memoria donde voy a almacenar un botón de tipo botón. Ahora, ¿cómo lo vamos a crear? En esta parte yo lo voy a utilizar en Activity Create y voy a hacer lo siguiente, botón.initializate. Y cuando hacemos esto, nosotros dice aquí, inicializar event name as string. Dice inicializar la vista y establecer sus subs. Recordemos que sus subs son sus procedimientos, sus funciones. Sus subs, por ejemplo, puede ser sub botón 1 clic para hacer un evento de un clic, de una pulsación. Entonces primero lo establecemos
y aquí va entre comillas el nombre de mi botón. Yo puedo repetirlo. Botón, cierro y cierro. ¿Por qué lo repito? Pues bueno, para recordar exactamente que mi botón creado aquí se está creando con el mismo nombre. Yo puedo ponerle, por ejemplo, aquí ahora btn1 y va a funcionar igual, pero por cuestiones de buenas prácticas, pues bueno, voy a nombrarlo idéntico a como yo lo establecí en la zona de variables. Una vez que ya lo inicialicemos, ya podemos trabajar con él, es decir, establecerle sus propiedades. Por ejemplo, voy a hacer que el botón 1 punto, voy a hacer que su color de texto, por ejemplo, text color, es igual a colors punto, y yo le voy a poner que tenga de texto un color verde, y también le puedo dar otras propiedades como el tamaño de fuente. Por ejemplo, botón.textSize sea igual a 22. Pero al igual pudiera ser que el botón 1 punto, puedo establecerle que el texto que tenga el botón sea algo que diga botón, voy a ponerle botón generado por código. Entonces yo ya estoy creando sus propiedades exactamente como si yo las estuviera asignando directamente en el Visual Designer. Lo que hace el Visual Designer es que, pues bueno, nos facilita el hecho de estar escribiendo todas las propiedades de esta manera en código, cuando lo podemos hacer pues en un entorno gráfico en donde simplemente autocomplementamos las cosas y no tenemos que escribir toda esta parte del código. Pero estas propiedades son directamente las propiedades que tenemos nosotros en el Visual Designer. Lo mismo si yo quisiera ponerle su color, botón 1.color, yo le puedo poner colors. Vamos a ponerle un color azul. No va a combinar nada, pero pues bueno, el chiste es de que veas cómo está este. Aquí le voy a cambiar a rojo. Text color para el color de texto y color para el color como tal del botón. Ahora, ya que tengamos asignado sus propiedades, puedes asignarle más. Tú puedes utilizar todas las propiedades que tengas. Hay demasiadas, básicamente son todas las que están en el Visual Designer, pero para estos casos vamos a utilizar nada más nosotros estos. Entonces, esta es la área de todo el código con sus propiedades del botón que vamos a generar. Ahora, ya tenemos asignadas sus propiedades, pero ahora falta añadirlo a la vista, es decir, añadirlo a nuestro espacio, nuestra área de trabajo, a esta pantalla, porque hasta aquí está invisible. Para añadirlo, entonces hacemos botón.addView. Perdón, me estoy equivocando. Para añadirlo, vamos a añadirlo a nuestra capa. Y nuestra capa se llama Activity. Entonces hacemos activity.addView. Y nos dice la documentación addView. Dice, agrega una vista o un control a lo que es una actividad. Entonces, pues sencillo. Vamos a agregar la primera propiedad que dice view, o sea, nuestro control, es decir, nuestro botón, porque una vista o un control es lo que estamos creando, que es un botón. Y también después le vamos a pasar en qué coordenada va a estar en left, a la izquierda, en qué coordenada va a estar en la parte superior, en qué coordenada, perdón, el tamaño ahora, que va a ser el width, la anchura del botón y también la altura del botón. Si te das cuenta, esto ya nos está creando una especie de posicionamiento del control, de situarlo en alguna parte específica, cosa que nosotros hacemos con el Visual Designer, simplemente posicionándolo con el cursor o bien con el Designer Script. Pero aquí nos está dando ya la opción de ponerlo fijo, como si se tratara del Visual Designer, en el caso del Designer Script. Entonces, si tú haces una app con controles completamente dinámicos, puedes hacerla completamente adaptable a todas las resoluciones de pantalla, porque aquí ya estás asignándole su posición absoluta y final.
Entonces, el primer parámetro es botón, es decir, recibe la vista. En nuestra vista, nuestro control es nuestro botón, que es el que vamos a agregar a la activity, es decir, a la pantalla. El segundo parámetro, ¿en qué posición va a estar a la izquierda? Bueno, yo quiero que esté un 0% a la izquierda, coma. El segundo valor es en qué posición de la parte superior va a estar. Bueno, yo quiero que esté en el 5%, en Y, perdón, aquí es en X, porque left va en X y top va en Y, porque se trata de vertical, las verticales van en Y y las horizontales van en X. Y ahora la anchura va en X, porque va horizontal. Yo quiero que ese botón tenga un 50% de su tamaño total de toda la pantalla, coma, y el último valor es la altura. Y bueno, yo quiero que sea 10% de alto de toda la pantalla. Va en Y porque se trata de una altura, entonces va en vertical. Y listo, ya que tenemos esto, ya podemos decir que ya tenemos inicializado lo que es pues nuestro control, que se va a agregar ahora a lo que es nuestra pantalla. Vemos que nuestra pantalla ahorita está vacía y si ejecutamos esto, vamos a ejecutarlo para que veamos nuestra aplicación final y veamos qué es lo que está pasando. Ahora, fíjate lo que ocurrió. Vemos que nos generó esto, un botón generado por el código, con un texto que dice botón generado por el código, que hace referencia a la propiedad que nosotros creamos aquí, que dice botón generado por código. El color de texto es rojo, como lo establecimos aquí. El tamaño de letra o de fuente está en 22, por eso se ve muy grande. Y el color de fondo, pues bueno, se lo establecimos con la propiedad color, y le decimos que fue azul. Se encuentra en la posición a la izquierda 0 y en altura, en la parte superior se encuentra el 5%, así como tiene un 50% del tamaño de la pantalla, es decir, está exactamente a la mitad, y se encuentra un 10% de altura, que es este 10%. Entonces, así de fácil generamos un control dinámicamente. Esto es el ejemplo de un botón, pero también pudiéramos generar nosotros una lista o pudiéramos agregar un sigbar, una label o cualquier otro elemento que queramos. Entonces, para finalizar, vamos a hacer un pequeño ejemplo más, pero agregando una lista, que es algo un poco más complejo. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer private lista as list view. Así se llama el control de las listas. Entonces vamos a crearlo. Lista, primero vamos a inicializarlo. Y este se va a llamar lista de igual manera. Y después lista, vamos a darle un tamaño de texto, .text size, no le vamos a poner text size obviamente porque no podemos hacer esto, pero sí le podemos agregar sus elementos. Por ejemplo, podemos poner que en la lista color, es decir, el color de fondo de la lista va a ser de color negro. Así como le podemos dar lista single line layout label text color es igual a colors.red, para que nosotros le demos un color de texto rojo. Recordemos que si viste el video de las listas, pues bueno, vas a ver que ListView tiene diferentes formas de utilizarlo, diferentes plantillas. Single line layout nos permite crear, pues bueno, una plantilla sencilla de una línea. Y la propiedad label, pues bueno, hace referencia a el texto.
o donde se va a almacenar el texto. Entonces ahora vamos a agregar pues, un elemento, por ejemplo, lista.add single line, y vamos a agregar un valor, por ejemplo, valor 1. Ya que tenemos esto, de esta manera estamos creando la lista. También estamos asignando el color de fondo, que de hecho más bien sería single line layout.background es igual, bueno, no background, colors.black. Entonces, como ya tenemos ahora agregado el color de fondo, ya tenemos agregado el color del texto y agregamos un elemento sencillo que va a decir valor 1, pues ahora vamos a agregarlo a la vista haciendo activity.addView. AddView es la forma de agregarlo a la vista. Vamos a pasarle como primer parámetro nuestro objeto, nuestra vista, nuestro control que acabamos de crear. En este caso es una lista, un listView. El segundo valor va a estar en qué tanto va a estar en left. Yo le voy a poner que esté 10% en X, o sea que esté 10% ahí de la izquierda. De top le voy a poner que tenga aquí un 25% de la parte de arriba, o sea en Y. Y en white, que en tamaño tenga un 40%, y eso va en X. Y que de altura tenga un... Igual le voy a poner, bueno, voy a poner un 12% en Y en este caso. Y listo. Ahora, ¿cómo creamos un evento? Porque si bien, pues bueno, tú dirás, oye, ya creamos esto, pero ¿cómo creamos un evento? Sencillo. Si ya utilizamos la propiedad initializate, dice que esto, por defecto, nos dice que nos crea el nombre del evento. Entonces vamos a hacer algo. Esto ya sabemos que va a agregar a la lista y que va a agregar un botón. Entonces podemos hacer subbotón click, y esto está creando el evento click en el botón. Entonces si hacemos un clic, vamos a hacer que envíe un message box que diga hola, que diga click, y de texto que diga atención. Guardamos y vamos a ver qué es lo que sucede. Ahora bien, lo primero que hicimos, recordemos, fue crear el botón, agregarlo a la vista y ahora crear una lista, que es este, que tenga el color de fondo negro y que también tenga el color del texto para la plantilla de una línea, es decir, que solo tenga un texto de color rojo, así como agregarle el valor que sea valor 1. Que bien, ya lo creamos, valor 1, que es el único que tiene. Y lo agregamos. Y también creamos un evento para el botón, un evento clic, es decir, cuando pulse sobre el botón que envíe un mensaje que diga clic con el título atención. Y si te das cuenta funcionó. Dice clic y atención. Entonces podemos manejar los eventos, así como podemos agregar las propiedades, así como podemos agregar controles dinámicamente. Entonces agregamos controles de esta manera por código y en nuestro designer, pues bueno, lo mantenemos limpio porque para el uso que le demos a las aplicaciones podemos crear los botones de ambas maneras dependiendo de tus funcionalidades. Entonces, hasta aquí el video de hoy, espero te haya servido y para los próximos videos vamos a comenzar ya con los scroll views, que son controles que nos permiten deslizarnos entre las pantallas, en una misma pantalla. Entonces, nos vemos hasta el próximo video.